Queremos, como Departamento de Convivencia, Orientación y Protección, compartir la vida de San Alberto Hurtado, al que nos llama y nos dice: lo que necesita el mundo hoy es una generación que ame de verdad. Mi nombre es Luis Alberto Miguel Hurtado Cruchaga. Vine al mundo en el día 22 de enero del año 1901, en casa de don Ramón Echezarreta Aristía, en la calle Valparaíso, a media cuadra de la plaza de Viña del Mar. Se puede decir que yo nací con el siglo XX y formé parte de una familia de origen vasco, de buena situación económica, muy unida y cristiana. Mi padre se llamaba Alberto Hurtado Larraín y mi madre Ana Cruchaga Tocornal. Cuando tenía tan solo un año de vida, el presbítero Abraham Donoso me bautizó en la parroquia de Viña del Mar. Mis padrinos fueron don Juan de la Cruz Díaz y doña Elvira Cruchaga. Tuve un solo hermano, Miguel, 2 años menor que yo. Hasta los 4 años vivimos en el fondo Los Perales de Tapigüe, cerca de Casablanca. La parcela donde estaba nuestra casa se llamaba Minas de Agua. Recuerdo que había muchos árboles en los alrededores y que en las mañanas un arrogante gallo de cabeza adornada, de una cresta roja, carnosa y erguida, despertaba a todos con su sonoro kikiriki. La gente de la mirada triste. Como en el mundo suceden cosas imprevistas todos los días, el 14 de junio de 1905 sucedió algo que nadie en mi familia nunca imaginó siquiera. Mi padre, que era un hombre sano, a las 12:15 sufrió un ataque cardíaco y falleció. Este suceso cambió radicalmente nuestras vidas. Mi madre, que nunca pudo superar esta pérdida, decidió que lo mejor para nosotros era trasladarnos a Santiago. Así lo hicimos. Partimos con camas y petacas a la capital. En Santiago vivimos de allegados con diferentes parientes. Todos eran muy buenos con nosotros, pero yo extrañaba a mi padre. El olor a pasto fresco, la brisa que venía de la costa y sobre todo el canto del gallo. La difícil situación económica que atravesamos por aquellos días obligó a mi madre a vender las tierras de Casablanca, que eran patrimonio familiar, pero tenían escaso valor comercial. Según mi madre, el dinero por aquellos días era poco y los gastos mucho. A esto se sumaba el dolor de haber quedado viuda con 2 pequeños niños. Pero mi madre tuvo el valor y el empuje de salir adelante. Para mitigar en parte su pena y su dolor, ella se puso al servicio de los pobres, ayudando al sacerdote Francisco Luis Orellana en el patronato de San Antonio. Muchas veces la acompañé en esa labor social y fue así como me puse en contacto por primera vez con la gente pobre. Ellos sufrían mucho porque no tenían nada. Recuerdo que casi todos tenían la mirada triste. Nunca olvidaré esas miradas. En esa época vivíamos en la casa de mi tío Jorge, hermano de mi madre, en la calle Moneda 1015, esquina Ahumada. Primeras clases. Luego de que aprendí a leer con mi madre, gracias a una beca que me dio el rector del Colegio San Ignacio, ubicado en la calle Alonso Valle, el padre Estanislao Solar, el año 1909, ingresé a la clase de elemental inferior como medio pupilo. Recuerdo que tenía 5 asignaturas: catecismo, historia sagrada, aritmética, castellano y geografía. En este colegio, que pertenecía a la Compañía de Jesús, conocí a Manuel Larraín Errázuriz, quien con el tiempo llegaría a ser mi mejor amigo. Este mismo año hice mi primera comunión. También mi madre compró una parcela en el monte, un pequeño poblado en las afueras de Santiago, un lugar donde pasé algunos de los días más felices de mi existencia. Creo que el contacto con la naturaleza le daba sentido a mi vida. La majestuosidad del cielo, las noches estrelladas, el silencio, el sol naciente detrás de la cordillera. Primeras actividades apostólicas. Mi vida siempre estuvo ligada a la religión, a Cristo y a Dios. A los 10 años fue admitido en la Congregación Mariana y en el Apostolado de la Oración. Estos fueron mis primeros pasos en la iglesia. A los 14 comencé mi actividad apostólica como catequista en la parroquia Nuestra Señora de Andacollo. Hablar de Dios y de Cristo me llenaba de gozo. En este tiempo me enamoré de una niña que nunca llegué a conocer. Una tarde tranquila y gris la vi a lo lejos, en una reunión de jóvenes. Me llamó grandemente la atención. Tenía los ojos color cielo y el pelo oscuro y liso le caía por la espalda. Pero no fui correspondido. Por más que intenté ubicarla después, no fue posible, no la vi nunca más. Fue como una aparición, como un sueño, una idealización. Es más, nunca llegué a saber ni su nombre. Cuando tenía 15 años descubrí que mi verdadera vocación era el sacerdocio.
Luego de largas conversaciones con mi madre, presenté una solicitud para ingresar a la Compañía de Jesús, pero el padre Fernando Vives Solar, quien más tarde sería mi guía espiritual, me aconsejó que esperara hasta terminar el bachillerato. Así lo hice. Fue él también quien despertó en mí la vocación social y el respeto a la dignidad del hombre, ya que era uno de los principales impulsores de la doctrina social de la Iglesia. Escuchando la voz de la gente. En marzo de 1918 comencé a estudiar Derecho en la Universidad Católica de Chile. Estaba seguro de que a través de esta carrera podría ayudar a solucionar algunos de los problemas de la gente. Por lo menos trataría de impartir mayor justicia. Desde el primer día me involucré intensamente en la vida universitaria. Ingresé al Centro de Alumnos de Derecho y me relacioné con muchas personas importantes de la época, políticos, intelectuales y artistas, y me involucré con la gente de la calle. Quería saber qué sentía, por ejemplo, el feriante, el trabajador de la construcción, la dueña de casa, el señor de la botica. A todos escuchaba con respeto y muy pronto me di cuenta de que los trabajadores en general necesitaban ayuda legal, pues estaban desamparados. Muchos ni siquiera sabían leer, menos sabían sobre sus derechos ni las leyes. Frente a esta situación que afectaba a muchos compatriotas, con algunos compañeros de curso, creamos un consultorio jurídico para obreros. Dios asigna a cada uno su lugar. En esta etapa de mi vida empecé a estudiar latín, pues día a día crecía en mí la idea de ser jesuita, y para ello necesitaba conocer esta lengua clásica. Más de una vez soñé que era un misionero y me internaba en un lugar desconocido tratando de ayudar a las personas y haciendo el bien. Debo confesar que en esta época también descubrí el poder de la palabra, tanto escrita como hablada. Por esta razón comencé a poner por escrito mis ideas, mis reflexiones y mis pensamientos. Fue así como nació una serie de artículos que escribí para la revista Efemérides Marianas. El primero de ellos, La Instrucción Laica en México, se publicó en septiembre de 1919. Mi entusiasmo por ayudar a la gente y mi compromiso con la fe me llevaron a participar en el Círculo de Estudios León 13. Allí leía encíclicas sociales y hacía clases como profesor voluntario en el Instituto Nocturno San Ignacio, donde se formaban personas de bajos recursos. Sabía que Dios le asignaba a cada hombre un lugar en esta bendita tierra. A mí me había puesto en la calle, frente a los que nada tenían y necesitaban todo. ¿Sería yo capaz de hacer algo por ellos? ¿Tendría la fuerza y la capacidad suficiente para mitigar, aunque fuera un poco, el dolor de algunos? Solo el tiempo daría su respuesta. Mi incursión en la política. En el año 1920, Chile vivía una gran convulsión política. Los ánimos estaban muy encendidos. El país estaba dividido en dos grandes coaliciones, la Alianza Liberal, que lanzó como candidato a don Arturo Alessandri Palma, y la Unión Nacional, que proclamó a don Luis Barros Borgoño como candidato presidencial. Yo, como no estaba al margen de la vida social y de lo que ocurría en las calles, me sumí en cuerpo y alma en la actividad política. Me convertí en prosecretario del Partido Conservador, que era más cercano a mis ideales y que apoyaba a Barros Borgoño. Con ese cargo realicé algunos viajes al sur, donde hice campaña por mi candidato. El 21 de julio, nunca olvidaré esa fecha, cuando marchábamos cerca del portal McClure por la Plaza de Armas, en contra de Arturo Alessandri, a quien muchos llamaban el anticristo, porque propiciaba la separación entre la Iglesia y el Estado, Julio Covarrubias Freire, un correligionario de la universidad, recibió un disparo que lo hirió de muerte. Él iba solo unos pasos más adelante que yo. En medio de la convulsión en que hubo gritos, carreras, caídas y arrebatos, yo resulté con la cabeza rota. Por más que las heridas físicas, me dolía el hecho de que una persona fuera asesinada por defender sus ideales. Este atentado me abrió los ojos. Me di cuenta de que la política no era mi camino. La guerra de don Ladislao. Poco después de este trágico episodio se levantaron rumores en torno a una posible guerra con nuestros vecinos del norte. El 15 de julio de 1920, el presidente Juan Luis Sanfuentes ordenó la movilización de tropas hacia el norte por indicaciones del ministro de Guerra, don Ladislao Errázuriz Lascano. Según él, Perú y Bolivia proyectaban una gran ofensiva militar contra Chile, con el fin de recuperar los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico, aprovechando que pocos meses antes el gobierno de Bolivia había presentado a la Sociedad de Naciones un reclamo por su mediterraneidad.
El ejército chileno en 3 semanas movilizó hasta la frontera unidades de Copiapó, La Serena, San Felipe, Valparaíso y Santiago, y la primera división de ejército empezó a hacer maniobras en el desierto de Atacama. Los veteranos de la Guerra del Pacífico, a través de las sociedades patrióticas, se presentaron en La Moneda para marchar a la zona de conflicto. Ante la contingencia, el gobierno llamó voluntarios para un servicio militar extraordinario. Yo pensaba que ingresando a las filas del ejército serviría a mi patria y por este motivo, con varios jóvenes, especialmente del Partido Conservador, acudimos en masa a inscribirnos en los cuarteles militares. La prensa creó un clima de guerra y quienes hacían cuestionamientos o se oponían a la guerra eran llamados traidores, vendidos al oro del Perú. Luego de 3 intensos y agotadores meses de instrucción física y militar, acorde a un combatiente que debe ir al frente de batalla, tomé conciencia de que un soldado debía entregar su vida si fuera necesario. Hice mi servicio militar en el regimiento Buin, en Santiago, y el 22 de diciembre recibí el grado de teniente segundo de reserva. Afortunadamente, la guerra de don Ladislao no se concretó y los cañones permanecieron en silencio. Mi primera sotana. Los primeros días de agosto de 1923 recibí mi título de abogado. Sin embargo, mi vocación religiosa era tan intensa que el día 14 de ese mes tomé el tren a Chillán e ingresé a la Compañía de Jesús en esa ciudad, donde inicié mi noviciado. La primera parte de mi formación religiosa fue intensa. Me levantaba a las 5 de la mañana, hacía ejercicios de gimnasia, salto con trampolín y juego de frontón. Luego venían los retiros espirituales, largas sesiones de estudio, periodos de reflexión y mucha oración. También cumplía labores como ayudante de cocina. Debo confesar que en esta etapa de mi vida pelé miles de papas y tomates, lavé cerros de plato y barrí kilómetros de pisos de pasillo. Cada día intentaba ser mejor que el anterior. El 23 de agosto fui trasladado al dormitorio grande, junto con los demás novicios, y por primera vez vestí sotana. Aquel día mi felicidad fue completa. Desde entonces dediqué parte de mi tiempo a ayudar en un hospital. También comencé a enseñar catecismo en los suburbios de Chillán. Fui designado prefecto de trabajos manuales. Acudí en peregrinación por varios pueblos y localidades del interior de Chillán y trabajé en un huerto, ayudando en la cosecha de lentejas y frutas. El barrio de los perros. El año 1925 inicié un largo viaje por diferentes países de América y Europa, el que se inició en Argentina y se prolongó por una década. A principios de abril me despedí de mis compañeros de Chillán para continuar mi noviciado al otro lado de la cordillera de los Andes. Viajé a Santiago, me despedí de mi madre, de mi hermano y del padre Fernández Pradel. Luego tomó el tren trasandino y me dirigí a Mendoza. Una vez allá me trasladé a Córdoba, al noviciado que estaba en la calle Butardo 260. El rector era el reverendo Matías Codina y el maestro de novicios era Luis Parola. El 15 de agosto, en la fiesta de la Asunción de la Virgen, terminé mi noviciado y recibí mis votos. Al día siguiente pasé al junioriado y continué los estudios clásicos. Me entregué de lleno al servicio pastoral en un barrio muy pobre llamado el Barrio de los Perros. La experiencia con esa gente fue muy intensa, desgarradora en algunos momentos. Viví situaciones muy difíciles, pero mi cercanía al Cristo pobre me ayudó en ese camino de purificación y maduración como jesuita. En Chile, ese 18 de septiembre, debido a la Constitución de 1925, promulgada por Arturo Alessandri, se produjo la separación definitiva de la Iglesia y el Estado. Viejo Mundo. En agosto de 1927 fui destinado a Sarriá, Barcelona, a estudiar filosofía. Me embarqué en Buenos Aires, en la Infanta Isabel de Borbón. Luego de visitar Las Palmas y Cádiz, llegué a mi destino el 11 de septiembre. En Sarriá el ambiente de estudio era muy riguroso, fue un tiempo complicado y duro. Sin embargo, mi fe y mis ansias de superación fueron mis mejores aliados. 4 años después, recibí mi grado de doctor en filosofía y comencé a estudiar teología. El 14 de abril de 1931 abdicó el rey Alfonso XIII. Los jesuitas fuimos expulsados de España con la proclamación de la Segunda República. Esto me obligó a adelantar mis exámenes de teología y pedir permiso para continuar estudiando en Lovaina, Bélgica. Llegué al Instituto Teológico y Filosófico de la Compañía de Jesús de ese país. El rector era el reverendo Bautista Jensen. 2 años después, el 24 de agosto de 1933, en la iglesia jesuita de la Inmaculada Concepción de Lovaina, fui ordenado sacerdote.
por el cardenal primado de Bélgica. Era este el momento más importante de mi vida, pero también tuve una gran pena, pues ni mi madre ni mi hermano pudieron acompañarme. En este tiempo, desde Europa, ayudé a formar la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile. En 1934 aprobé mi examen de grado de teología y al siguiente obtuve mi título de doctor en ciencias pedagógicas. El 18 de octubre de 1935 salí de Bruselas. Recorrí varios países, Alemania, Holanda, Bélgica y Francia. Visité instituciones educativas y preparé una exposición bibliográfica que haría a mi regreso a Chile. El 22 de enero me embarqué en Hamburgo, Alemania, en el capital Arcona, con rumbo a Buenos Aires, teniendo como destino final Chile. Había pasado una década y el mundo seguía su curso inalterable. Tiempos de crisis. Regresé a Chillán en 1936. El país estaba sumido en una gran crisis social, debido en parte a la Gran Depresión Mundial que se originó en Estados Unidos, a partir de la caída de la bolsa el 29 de octubre de 1929, y que se extendió a todos los países del mundo hasta la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis contrajo la economía de los países y provocó mucha cesantía, debido al cierre de numerosas industrias, fábricas, bancos, comercio y transporte marítimo, etc. Por otro lado, se manifestaban las desastrosas consecuencias de la crisis del salitre, que afectó a Chile en 1929 por la invención en Alemania de los fertilizantes sintéticos, los que se sustituyeron al salitre como abono natural. Esto llevó a la quiebra a la industria salitrera chilena y al cierre de sus plantas, provocando una enorme ola de migración de obreros del norte hacia Santiago. Ante tan angustiante panorama, me concentré en tratar de acercar la iglesia a la juventud y a los más necesitados, dar un mensaje esperanzador e impartir clases, únicas maneras en las que yo podía contribuir. Por eso enseñé en el Colegio San Ignacio, en el Seminario Pontificio y en la Universidad Católica. En esta sala yo no solo entregaba conocimiento, me preocupaba más por educar espiritualmente a los jóvenes alumnos. También dictaba conferencias y participaba en retiros espirituales, pero sobre todo promovía el servicio a los más pobres, porque ser católico equivale a ser sociales. De la palabra a la acción. En 1937, un día 18 de marzo, falleció repentinamente mi madre. Una prima mía que estuvo cerca de ella me dijo que murió en paz, con una sonrisa en los labios y rezando el rosario. Esto en parte reconfortó mi espíritu y me dio más fuerzas para continuar trabajando. Desde mi regreso a Chile, junto a varios sacerdotes jesuitas, trabajé pastoralmente en la población Buceta, donde edificamos una iglesia y un teatro. Luego me hice cargo de la capellanía dominical de esa población. En esta etapa de mi vida descubrí que había que pasar de las palabras a la acción, del verbo a los hechos. En mis recorridos por las calles había encontrado muchas personas enfermas, pobres o niños abandonados, que dormían bajo los puentes del río Mapocho, lo que despertó en mí la idea de crear un refugio para los desamparados. Fue así como el 9 de octubre de 1938 comencé la construcción. Tomé la dirección y la responsabilidad de la recolección de fondos del noviciado y la Casa de Ejercicios Espirituales de Marruecos, un pueblito ubicado en las proximidades de Santiago. En los años siguientes viví momentos muy difíciles como jesuita. Era un hombre muy activo, siempre acometiendo nuevas empresas apostólicas, lo que me impedía dedicarle más horas a la oración, a la reflexión y a conversar con Dios. Procesión de antorchas. El año 1941, el mundo se desangraba a causa de la Segunda Guerra Mundial. La gente se estremecía ante los horrores del conflicto. Gracias a la fecundidad de mi actividad pastoral y mi compromiso con los pobres, fui nombrado Asesor Nacional de la Juventud de la Acción Católica de la Arquidiócesis de Santiago. La Acción Católica, que fue impulsada en 1923 por el Papa Pío XI, a estas alturas ya había conquistado muchos corazones y estimulado la participación directa de los laicos en la Iglesia. Como asesor, trabajé activamente con Monseñor Manuel Larraín Errázuriz, quien había sido mi compañero en el Colegio San Ignacio. Con él hicimos una gran labor que nos permitió ampliar la agrupación a todo el país. Los integrantes aumentaron de 1.500 a 12.000 y los centros de 60 a 600. Estos eran los tiempos de las grandes procesiones
de antorchas a los pies de la imagen de María Santísima en el Cerro San Cristóbal. Miles de peregrinos rendían culto a la Madre del Señor, expresaban su fervor religioso y desde este apartado país, en el confín del mundo, oraban y pedían por la paz mundial. En lo estrictamente personal, mi mensaje era uno solo: mejorar las condiciones de la sociedad invocando la doctrina social de la Iglesia. Pero este mensaje fue mal interpretado por algunas personas muy influyentes de nuestra sociedad y por varios religiosos, lo que provocó roces al interior de la Iglesia y yo tuve diferencias con mis superiores. Se me pidió que renunciara a la acción católica y, fiel al voto de obediencia, lo hice. No puse ningún reparo ni objeciones, dejé el cargo de asesor. Este fue un trago muy amargo, pero no desmayé en mi lucha por mejorar nuestra sociedad. La vida seguía en las calles, en las poblaciones, en el campo. La pobreza seguía frente a mis ojos y por eso tenía mucho que hacer. En Europa tronaban los cañones, las ciudades se destrozaban y los muertos se contaban por cientos de miles. Hogar de Cristo. Luego de dejar la acción católica, mi sensibilidad sobre la pobreza aumentó por un amargo suceso. Una noche fría y lluviosa, mientras caminaba por una calle, se me acercó un hombre con amigdalitis aguda, tiritando, en mangas de camisa, con los ojos vidriosos, sumido en fiebre, descalzo y sin tener dónde guarecerse. Su mirada me conmovió. Era como una puñalada de dolor. Pocos días después, en un retiro para señoras en la Casa del Apostolado Popular, relaté esta impactante escena. Les hablé sobre la miseria que había en las calles de nuestra ciudad y la necesidad de caridad. Esa noche nació la idea de fundar el Hogar de Cristo. A la salida del retiro recibí las primeras donaciones: joyas, dinero, cheques y un terreno. Creo que Dios esa vez iluminó a todos los allí presentes. Acto seguido comencé una campaña en el diario El Mercurio para incrementar los fondos para este proyecto. La idea de formar un hogar para los pobres me ha golpeado más fuerte, en forma imprevista. Tras mucho trajín y muchas conversaciones, el 21 de diciembre de 1944 coloqué la primera piedra de la construcción de la sede principal de la Fundación, ubicada en la calle Bernal del Mercado, en la comuna Estación Central, en un terreno donado por la familia Covarrubias Valdés. En mayo de 1945, el arzobispo de Santiago, Monseñor José María Caro, bendijo la primera sede del Hogar de Cristo. Este era un sueño hecho realidad, era una obra de la caridad, de buena voluntad y del amor de muchos chilenos anónimos. La fe mueve montañas, qué duda cabe. Después de este verdadero milagro, en las noches salía en mi camioneta verde a buscar niños y jóvenes que mendigaban por las calles y a otros que vivían bajo los puentes del Mapocho y los llevaba al Hogar de Cristo para darles un poco de calor, pan y comprensión. Mi preocupación por el hombre. En abril de 1945 visitó Chile Monseñor Edwin O'Hara, obispo de Kansas. Durante su estadía lo contacté y él, luego de intercambiar ideas y puntos de vista, me ofreció una beca para estudiar un año en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Washington. En septiembre viajé a Kansas, Estados Unidos, y me interioricé del funcionamiento de diversas instituciones sociales de esa diócesis, hospederías, orfanatos y asilos. Me llamó mucho la atención la ciudad del niño del padre O'Flanagan. También puse particular atención en el movimiento de vida rural fundado por O'Hara, donde se impartía educación a los hijos de campesinos y se les preparaba en oficios técnicos. De Kansas me fui a Washington, la capital de Estados Unidos. También visité San Luis y Canadá. En estas ciudades me informé y documenté sobre el funcionamiento de los centros sociales y consolidé mis conceptos de justicia y caridad. En enero de 1946 decidí regresar a Chile. Antes visité Nueva York, ciudad donde curiosamente pude reflexionar y meditar. Reafirmé la idea de que Dios lo es todo, la primera causa, la más grande, la que nunca morirá. Dios Optimus Maximus. Para el sacerdote, lo mismo que para el seglar, esta voluntad divina es la suprema realidad. Papa Pío XII y Jacques Maritain. El 18 de octubre de 1947 fue único en mi vida. Tuve una audiencia especial con el Papa Pío XII en Roma.
En esta reunión le presenté al sumo pontífice un completo memorial sobre la situación social, política y religiosa del catolicismo en Chile. También aproveché la ocasión para pedirle al Santo Padre su especialísima gracia de autorizar mi proyecto de trabajo social de la Acción Sindical y Económica Chilena, organización que había fundado el 13 de junio de ese mismo año junto a un grupo de estudiantes de la Universidad Católica. El Papa me alentó a seguir luchando y defendiendo la causa de los trabajadores, a quienes casi nunca se les había escuchado y siempre habían sido postergados. En Roma hablé con los superiores de la Congregación de los Siervos de la Caridad, los que habían implementado una red de casas y servicios para personas en dificultad y sin apoyo, iniciativa que nació del corazón generoso y de la mente fervorosa de un sacerdote italiano. En la Ciudad Eterna también tuve la oportunidad de reunirme con Jacques Maritain, el principal filósofo cristiano del siglo XX, quien me dijo que la crisis del mundo era ante todo espiritual y que solo se superaría retrocediendo en el tiempo, volviendo a una vida contemplativa. Él era partidario de una sociedad abierta y pluralista, defensor del sistema democrático basado en la participación popular, de la libertad ideológica y de culto y del respeto a los derechos humanos. Acerca del Estado, pensaba que éste no tenía otro fin que asegurar el bien común y la justicia, y lo que me pareció más interesante fue su idea de que el poder político se legitimaba solo si estaba al servicio del hombre. Humanizando el mundo. Casi al finalizar el año 1947, antes de regresar al país para ampliar el proyecto en que trabajaba para mejorar las condiciones de los trabajadores chilenos, visité Bélgica para observar cómo funcionaba la Liga de Campesinos Católicos, la organización de los sindicatos cristianos y la misión que desempeñaba la Juventud Obrera Católica. Este viaje que me abrió los ojos, que amplió mi horizonte social y me permitió acumular toneladas de experiencia, acrecentó en mí la esperanza de crear un mundo mejor, un mundo más justo, más equitativo, más solidario. Junto con ello, amplié y mejoré un proyecto para preparar a los dirigentes obreros sindicales y a los patrones jóvenes en el pensamiento católico y en la doctrina social de la Iglesia. Ya en Santiago, una noche serena y tranquila, en que contemplaba el cielo por la ventana de mi pieza, vi, o creí ver, la imagen de Cristo reflejada en lo alto y me sonreía. Me sentí muy feliz con esta señal, pues imaginé que Cristo reafirmaba lo que yo estaba haciendo, expandiendo su voluntad en la tierra, su mensaje de amor. Yo trabajaba para humanizar el mundo. Año 1948. Mi vida a estas alturas se había convertido en un torbellino de actividades. En enero viajé a París, donde participé en un congreso sobre la moral y la ética organizado por Economy et Humanisme. De allí pasé a Londres, luego a Irlanda y a Lisboa. Más tarde fui a Río de Janeiro, donde realicé trabajo social sindical. De aquí me trasladé a Buenos Aires y el 8 de febrero de nuevo me encontraba en Chile. A mi regreso di a conocer públicamente mi plan de organización sindical, de gran valor en el campo social chileno, el que provocó un gran revuelo. Múltiples actividades diarias que no podía eludir se alternaban en mi agenda, ejercicios espirituales con centenares de jóvenes en distintos centros, charlas a señoras, el sentido del esfuerzo, conferencias sobre la misión social del universitario, en el que llamaba a sacar partido de la doctrina social en Valparaíso, Temuco, Suel, Iquique, Putaendo, Chillán. Algunas eran muy concurridas, con hasta 4.000 personas, y otras fueron transmitidas por radio, prédicas en diversas iglesias en las tardes y en las noches, ante una multitud de feligreses. En todas estas intervenciones les reiteraba a los hombres y mujeres que me escuchaban el gran compromiso que tenemos como cristianos con los pobres y con Cristo. A esto hay que agregar clases en el colegio y el hogar catequístico, también el instituto nocturno y el centro social San Ignacio. Además, visitas a enfermos y personas que atendía regularmente. Este año publiqué El orden social cristiano en los documentos de la jerarquía católica, 2 volúmenes de información que sistematicé y recopilé durante años. También publiqué periódicamente Tribuna Sindical, con un tiraje de 3.500 ejemplares. Este bendito año me di cuenta de que se cumplía lo que había escrito una vez. Oh, bendita vida activa, toda consagrada a mi Dios, toda entregada a los hombres. Ver a Cristo en los pobres. Entre el 6 y el 13 de enero de 1950,
El episcopado boliviano me invitó a participar en la primera concentración nacional de dirigentes del apostolado económico y social en Cochabamba. En ella expliqué que era urgente buscar a Cristo por sobre todas las cosas. Por la fe debemos ver a Cristo en todos los pobres. En estos años pensaba que la Iglesia debía tener una voz más potente y una mayor presencia entre las personas. Era necesaria una revista de vuelo, cuyo fin fuera dar formación religiosa y ser también testimonio de la presencia de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Así, en octubre de 1951, apareció el primer número de la revista Mensaje, de la que yo era director. El nombre aludía al mensaje que el Hijo de Dios trajo del cielo a la tierra y cuyas resonancias nuestra revista deseaba prolongar. También, de una u otra manera, yo quería pregonar que el gran problema de nuestro siglo era la pérdida del sentido de Dios. Tuve un sueño. Vivian era una joven que a raíz de un horrible accidente automovilístico resultó gravemente herida. Sufrió un daño neurológico calificado de irrecuperable por los médicos. Su traslado a Santiago tardó 10 horas, tras lo cual quedó internada en una clínica, donde fue intervenida debido a sus mortales lesiones. Después de una complejísima operación, permaneció una semana en estado de coma profundo. Su muerte era inminente. Incluso se llegó a hablar de una donación de sus órganos. En medio de la desesperación y el dolor, y afirmándose en la fe, la familia de la muchacha la encomendó a un sacerdote que había muerto hace algunos años. Su padre acudió hasta el santuario que éste había fundado y encomendó a él la vida de su hija. Esa misma noche la joven despertó sin secuelas. Algo inexplicable había sucedido. Los médicos que la trataban declararon que la curación resultaba incomprensible para la ciencia médica. Entonces la sometieron a una serie de exámenes, electroencefalograma, resonancia nuclear magnética y una batería de test donde se verificó que ella estaba en perfecto estado de salud. Era un milagro. Luego, años después, un papa llamado Juan Pablo II beatificaba a ese sacerdote en el Vaticano y más tarde otro papa llamado Benedicto XVI lo canonizaba. Entonces desperté con la certeza de que los milagros sí existen. Volviendo a la casa de Dios. En 1951 mi salud se debilitó de modo creciente. Mis superiores me prohibieron tomar más obligaciones. Luego de sufrir un infarto pulmonar en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, me diagnosticaron un cáncer de páncreas. Cuando los médicos me comunicaron la noticia de que sufría una enfermedad incurable, no me derrumbé anímicamente, como se hubiera esperado. Y es que eso es lo que le ocurre a la mayoría de los seres humanos que se hallan en esa situación. Al contrario, yo lo tomé como una señal. Supe entonces que más pronto que tarde estaría cerca de Dios. El mejor Padre, el más cariñoso, el más benevolente, me echaría en sus cálidos y acogedores brazos, que son los brazos del amor. Esto me provocó una extraña alegría y me dio una serenidad de roca. Pensé también que Dios, en lugar de darme una muerte violenta, me mandaba una enfermedad para que preparara mi espíritu, para que tuviera el gusto de despedirme de tantos amigos, de verlos a todos y expresarles lo que sentía por ellos. Y llegó el día de mi partida. Fue el 18 de agosto de 1952, a las 5 de la tarde. Estaba rodeado de todos mis hermanos sacerdotes. Sabía que iniciaba un viaje infinitamente nuevo y eternamente largo. Sabía de antemano que sería sepultado en la parroquia de Jesús Obrero, en la vecindad del hogar de Cristo. Esa era mi voluntad. San Alberto Hurtado nos dejó un legado en su vida y su obra. Cristo vaga por nuestras calles en la persona de tantos pobres, enfermos, desalojados de su mísero conventillo. Cristo acurrucado bajo los puentes, en la persona de tantos niños que no tienen a quien llamar padre, que carecen hace muchos años del beso de la madre sobre su frente. Elemento esencial de esta mística del trabajo es comprender que cada profesión no es solo un medio de ganar la vida, sino también el ejercicio de la misión social. Nuestro país tiene una inmensa urgencia de que un mínimo, al menos de bienestar, sea extendido a un gran número de ciudadanos que hoy carecen de una vida que se puede llamar humana.
nos dice, está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Yo sostengo que cada pobre, cada vago, cada mendigo es Cristo en persona que carga su cruz. Si bien ha pasado bastante tiempo desde que falleció San Alberto Hurtado, el Chile que él describe es un Chile parecido al que tenemos hoy, de mucha desigualdad social, de mucha necesidad económica, de personas que viven en la pobreza. Frente a esto, ¿qué mensaje te deja la vida y obra de San Alberto Hurtado? ¿Sientes tú que el Chile que él conoció ha cambiado? ¿Cómo está la desigualdad en Chile? Todas estas son preguntas que es importante que reflexionemos, porque el legado de su vida y su obra tiene que llevarse a los hechos, a la práctica.